Bienvenidos esta tarde al quinto encuentro global de un curso de milagros, estudiantes y maestros juntos, 29, el 20 y 21 de septiembre que nos vamos a reunir en Torremolinos, Málaga. Estaremos muy complacidos que nos acompañes en un encuentro como este una vez al año. Y mientras estamos conociendo a los maestros y además hablando del curso realmente práctico, ¿cómo viven los maestros un curso de milagros día a día? Qué curiosidad. Los estudiantes siempre han tenido curiosidad, pero los maestros nos vamos dando cuenta cómo un año al otro cada día vamos comprendiendo más estas enseñanzas y Dios quiere, en libertad como Jesús nos enseña. Así que hoy tenemos tres maestros maravillosos, cuatro, mejor dicho, porque uno de los workshops va a venir en pareja. Y hasta la semana pasada estábamos hablando de cómo no ser especial para poder tener libertad. Y esta semana, hoy estamos comenzando con el maestro Ferran Soria, que ya le vamos a dejar el micrófono, porque estamos hablando, nos va a explicar él cómo se vive la libertad de no ser nadie, de soltar todos los títulos y ser verdaderamente quien soy. Todos los títulos que tienen los workshops vienen en secuencia. Nosotros venimos desde mayo hasta agosto, estamos haciendo una secuencia y vamos por esta parte de decir qué pasa cuando en verdad soy quien soy y no soy nadie. Más adelante tendremos otros maestros maravillosos en la tarde, pero ya le dejo a Ferran Soria desde España su micrófono para quien quiera conocer más a Ferran. Él se presentó el martes 10 de junio y tiene allí en el canal de YouTube y en el área de grabaciones del encuentro global UCDM.org su workshop de presentación. Vale la pena. Estoy muy contenta, Fernanda, que estés aquí con nosotros. Te dejo el micro para que tengas para que nos cuentes el mayor alivio, la libertad de no ser nadie. Adelante. Gracias, Antonia. Bueno, la verdad es que es una idea que me ha tocado mucho. He estado preparando, buscando y incluso os diré que voy a ser hasta poco ortodoxo en la clase. O sea, si no me llamáis más, lo entiendo, no pasa nada. Pero es que me llevaba muy para arriba. Entonces, eh, bueno, empiezo ya. La cuestión es que para mí la idea de no ser nadie es una idea está claro que es dejar que el personaje desaparezca. Aquí es donde el curso todo el rato nos empuja, ¿no? A que ese personaje de dolor, un poco, eh, bueno, el síntoma de la separación deje de hacernos sufrir. Voy a hacer como sé que hay gente nueva y yo a mis alumnos nuevos también les he dicho que vean el vídeo, voy a hacer un pequeño esquema de lo que sería la mente del ego. La mente del ego sería, o sea, el origen de la mente del ego es la separación y la culpa y el miedo. Entonces, a partir de ahí creamos un personaje separado, un individuo, ¿vale? El propósito del ego siempre es mantener la separación, precisamente porque eso oculta al Hijo de Dios. Ahí estamos completamente perdidos. ¿Qué herramientas tiene? Pues el juicio es muy importante porque en el momento que hay un juicio se desencadena una serie de acontecimientos que nos separan completamente. La proyección es proyectar fuera mi culpa para que parezca que no es mía, el ataque es importantísimo, el ataque y la defensa. Después, el especialismo, eso es fundamental para el ego. Es darte cuenta de que tú eres diferente del resto. Siempre nos tenemos que hacer diferentes, tanto en lo bueno como en lo malo. Y por supuesto, el miedo. El ego es un personaje de miedo. ¿Cómo lo utiliza? Pues dividiendo. El conflicto es muy importante para él. El sacrificio es fundamental. Para la mayoría de gente, el sacrificio es algo que te da un valor. Y para el ego incluso la inocencia es una amenaza y el amor una debilidad. El amor real, ¿vale? ¿Qué teología tiene el ego? Pues fijaros, la teología que tiene el ego es todos tenemos verdades diferentes,
todos pecamos, todos somos castigados y somos culpables. Dios nos odia, porque claro, como nos separamos de Él, pues hemos cometido algo tan grave que hemos creado ese Dios falso en el que hay un Dios castigador. Eh, Todo lo que tienes es porque lo arrebatas. Es decir, si yo gano, alguien pierde. Eso es muy importante. Las relaciones especiales, donde yo conecto con alguien que creo que me va a dar lo que a mí me falta y, y sobre todo la culpa. La culpa es la gasolina del ego. Cuanto más culpa hay, más ego se percibe. Entonces, el ego sobre todo quiere que nosotros creamos que somos un cuerpo y que todo lo que ocurre en este mundo es real. Eso es lo más importante. Y por supuesto, cuando empiezas a estudiar el curso, a todos nos ha pasado esas resistencias, esas confusiones, esas negaciones, porque en realidad el ego lo que quiere es que tú dejes de estudiar el curso, porque sabe que si tú estudias el curso, él va menguando, ¿vale? Eso es un poco el esquema del ego, ¿vale? Pero aquí fijaros que con la idea de no ser nadie, a mí, claro, esta idea me lleva a una idea que es completamente directa, es hacerlo todo. Si no soy nadie, en realidad me conecto con lo que realmente soy. ¿Por qué? Porque el ego en realidad es como si fuese una cortina que está tapando mi divinidad, que me enseña, que me distrae, que me confunde, para que yo no me dé cuenta de lo que realmente soy. Por lo tanto, en el momento que yo dejo de ser ese personaje, empiezo a serlo todo. Empiezo a tener una conciencia todo abarcadora, soy el único hijo de Dios, por lo tanto, todo lo que está ocurriendo en mi conciencia, ¿vale? ¿Qué ocurre a partir de aquí? Pues ahora a mí me gustaría hacer una cosa, y es, como el curso es muy educativo, siempre el curso lo plantea todo desde la idea de que tengo que amar a mi hermano, como si mi hermano estuviese separado de mí, y tengo que amarlo. Todo lo que doy es lo mismo que recibo. Mi hermano me hace de espejo, proyecto en mi hermano. Fijaros que el curso siempre empieza con esta idea de que estamos separados y que poco a poco, con esa idea que nos lo monta muy fácil para que podamos ir trabajando, pues poco a poco nos vamos uniendo, vamos sintiendo al final que mi hermano y yo somos lo mismo, pues yo voy a ir a la idea de que ya soy todo y desde allí voy a mirar ideas del curso. Y entonces veréis que las ideas desde allí o cambian o son diferentes o dejan de tener propósito, ¿vale? Tengo un listado de ideas que, bueno, no sé si las diré todas, pero primera idea principal, por supuesto, la culpa. Si yo soy todo, es porque ahora me siento completamente unido. Y si estoy completamente unido, ya la culpa ha desaparecido, ya no hay separación. Todo es unidad. ¿Sí? Y el mundo, además, deja de tener sentido. Porque el mundo, nosotros en la separación le dimos un sentido, le dimos un significado. Pero fijaros que ahora ya el mundo ya no me afecta, el mundo ya no es algo de lo que yo deba protegerme y deba estar en cautela. ¿Por qué? Porque ahora veo la falsedad del mundo. ¿Sí? Eso es muy importante, son como dos ideas muy principales. Pero fijaros que ahora vamos a ir pasando por ideas del curso, por ejemplo. El curso dice, la pérdida no existe, ¿vale? Claro, la pérdida no existe porque en realidad si yo lo soy todo, ¿qué puedo perder? No puedo perder nada. Fijaros que es una idea que ya cambia el significado, porque yo lo soy todo, soy desde todos los seres fragmentados a las galaxias, incluso a las emociones. Por lo tanto, fijaros que la pérdida ya no existe, es imposible. ¿Qué otra idea? El Espíritu Santo. Fijaros que el Espíritu Santo, como el curso, lo que he dicho al principio, es muy educativo, necesitamos que alguien nos guíe, que alguien que incluso está separado de nosotros, que está entre este mundo y la realidad, y es el que nos va guiando. Pero fijaros que cuando yo lo soy todo, el Espíritu Santo está claro que forma parte de mí, ya no es algo externo a mí. Entonces, fijaros que aquí ya cambia el concepto.
Esta idea es muy buena, la siguiente, la causa. La causa. Fijaros que el curso siempre nos lleva, cuando tenemos un sufrimiento, siempre nos lleva a buscar la causa, de la mano del Espíritu Santo, está claro, porque el ego es precisamente el que ha ocultado la causa. Entonces, fijaros que cuando tú encuentras la causa, la envías, la entregas, para que pueda sea sanada en tu mente y a partir de ese momento el efecto desaparezca. Pero fijaros, si yo lo soy todo, no, en realidad la causa y el efecto están dentro de mí. Son lo mismo, porque ya no hay separación en nada. ¿Sí? ¿Os dais cuenta que cambia mucho el concepto? El observador es un concepto muy importante en el curso porque yo de alguna manera necesito observar las cosas sin juicio. Necesito mantenerme neutro con todo lo que está ocurriendo. Pero fijaros que si vamos a la idea de lo soy todo y todo está en mi conciencia, en realidad el observador y lo observado son lo mismo. ¿Sí? Fijaros cómo todo se une, todas las ideas se unen y alguna veráis que incluso desaparece. Por ejemplo, esta, dar y recibir es lo mismo. Claro, cuando yo creo que hay un hermano externo a mí, le tengo la idea de darle a él para yo recibir o que él me dé para que él reciba, cuando yo lo soy todo y mis hermanos y yo somos lo mismo, en realidad siempre me estoy dando a mí. Por lo tanto, el significado desaparece o cambia completamente. Otra idea, ofrecer amor o pedir amor. Esta idea me encanta, porque es lo único que podemos hacer. Pues fijaros que cuando yo ofrezco amor, en realidad estoy en una idea de unión, pero cuando yo pido amor, esa es una idea de separación. Pero en realidad, ¿a quién voy a pedir amor si todo el rato soy yo mismo? Por lo tanto, una persona que se encuentra en la totalidad, la idea de pedir amor ya no existe para él, porque desde la totalidad solo puedes ver amor y dar amor, no existe otra cosa. Otra idea, cuando hay algo en mi mente que es un conflicto, muchas veces luchamos para que ese conflicto se solucione. Pero fijaros que si yo veo un conflicto aparentemente fuera de mí, en realidad está dentro de mí, es mío. Pero además, la lucha, ¿contra quién lucho? Contra mí. Ya se ve que el significado es completamente diferente. ¿Qué más? El rechazo es fragmentación. Aquí tenemos la idea aquella de que hay veces que cuando encontramos una persona que es tóxica y cruzamos de acera cuando la vemos, ¿no? Porque no me quiero acercar a ella, en realidad fijaros que esto ya se ve que es una idea de separación y de fragmentación. Pero en cambio, cuando yo acepto a ese hermano, en realidad es una idea de unión. Pero desde la totalidad, yo lo único que puedo ver es que hay diferentes formas de vida y una aparentemente puede parecer tóxica, pero no lo es, nunca lo es, que el amor no me lo permite ver así. ¿Qué más? Veo en el mundo lo que está en mi mente. Fijaros, claro, porque en realidad yo no puedo ver nada que no esté en mi mente. Pero fijaros que desde el ego es la proyección, yo proyecto fuera de mí la culpa para que parezca que es de otro, pero en realidad, desde la totalidad, no hay culpa y no hay nada que esté fuera de mí. Por lo tanto, esta idea también cambia completamente, ya no es necesaria. Una idea que me gusta mucho. Pensad que también voy a dar unas ideas del curso y otras ideas que son indirectas del curso, ¿vale? Me he inspirado también en otros maestros. Y fijaros que dice, el tiempo desaparece. Fijaros que cuando yo estoy en la totalidad, ¿para qué necesito el tiempo? No debo transformarme, no debo cambiar. Que si lo soy todo, ¿qué voy a cambiar de mí si lo soy absolutamente todo? Por tanto, como no existe la transformación porque ya no es necesaria, el tiempo ya no tiene sentido, porque todo lo que ocurre está dentro de mí. Y incluso las distancias. Si yo lo soy todo, estoy conectado con todo, con todos los hermanos, con todos los fragmentos de la creación, con toda la filiación. Otra idea del curso,
Acompaña a tu hermano sin que te retrase. Mi hermano y yo somos lo mismo y retrasar no me puedo retrasar porque el tiempo ya no existe. Esta idea es como que ya desaparece. Otra idea muy educativa y muy como esperanzadora. Estamos rodeados de poderosos aliados que nos apoyan, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta idea? Que es una idea que al principio es muy necesaria porque, claro, me siento tan solo y tan abandonado que reconocer que hay poderosos aliados que, que me van a ayudar, que me van a guiar, que van a estar a mi lado, me van a acompañar, eso me da mucha fuerza. Pero llega un momento que me doy cuenta que no existen los poderosos aliados. Todos somos el mismo ser. Ya no es necesaria esta idea. Otra idea de unión o separación. No puedes ser feliz solo. Esto ya se entiende, ¿no? Solo es una idea de separación, pero yo, desde la totalidad, nunca puedo ser feliz solo. Mi felicidad es todo abarcadora, entra dentro de mi conciencia. Otra idea, las casualidades. Ya sabemos que las casualidades no existen, pero si yo lo soy todo, cómo va a haber una casualidad? Si todo está dentro de mí, si todo forma parte de mi experiencia. Por lo tanto, en vez de casualidades ya podemos hablar de sincronías o causalidades. La ley del espejo. La ley del espejo es como muy importante porque hace que mi hermano me esté enseñando algo que yo tengo oculto en mi inconsciente, ¿vale? Pero bueno, volvemos a la misma idea. Mi hermano y yo somos lo mismo, ya no existe, pero además lo que está haciendo es enseñarme todo lo que estaba oculto. Por lo tanto, es como que el inconsciente se libera. Puede ver mi inconsciente. Amar a tu hermano. Fijaros que amar a tu hermano es una de las bases del curso de milagros. Pero fíjate que amar a tu hermano en realidad es amarme a mí, porque mi hermano y yo somos lo mismo, ¿sí? Pero incluso si amo a mi hermano y ya en ese instante me estoy amando a mí, en realidad estoy amando a Dios, porque yo soy la creación de Dios. Por tanto, es tan importante amar, porque cuando amo a mi hermano, lo estoy amando a todo. ¿Cuál más? Ah, esta frase me gusta mucho y dice algo así como, el lugar más santo de este mundo es donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Esta idea, yo cuando la leí la primera vez me pareció tan sanadora. Fijaros que un viejo odio es una idea de separación y un amor presente es la presencia. No puedo hacer otra cosa desde la totalidad que amar todo lo que está dentro de mí. ¿Qué más? Juzgar al mundo y juzgar a mi hermano. En realidad es juzgarme a mí. Esta idea yo entiendo que ya se entiende perfectamente. Ya no es necesario que juzgue nada, porque no puedo hacerlo ya. Nada exterior me afecta. Ya se entiende, ¿no? Desde esta visión de que lo soy todo, no hay nada exterior que me afecte, porque todo está dentro de mí. Cambia completamente esta idea. Eh, ¿Qué más? Odiar, esta frase también me impactó mucho la primera vez que la leí, que dice, odias a tu hermano por tus errores, por mis errores odio a mi hermano. Claro, fijaros que esta idea ya es completamente, ya te está llevando directamente a la unión, porque ya no hay otro hermano. En realidad, mi hermano y yo somos lo mismo, lo que yo hago con él me lo estoy haciendo a mí. Y ahora vamos a hacer como un repaso de las características del maestro, ¿vale? Fijaros que cómo es diferente la idea desde cuando empiezas el curso o cuando llegas a esta idea final. Confianza. ¿Cómo no voy a confiar si yo lo soy todo? No, es imposible la desconfianza cuando estoy en la totalidad. La honestidad. Fijaros que la honestidad ya está implícita. Es imposible que yo no sea honesto, porque todo el rato me estoy viendo a mí en todos los lugares. La tolerancia también se entiende de otra manera, porque la tolerancia ahora mismo, ¿cómo no voy a ser tolerante conmigo mismo? ¿Sí? La mansedumbre, ¿de qué me debo defender ahora?
ya no existe nada de lo que me deba defender. El júbilo. Fijaros que el júbilo es mi naturaleza. No puedo hacer otra cosa que estar en júbilo, porque en el momento que soy la totalidad aparece lo que es mi naturaleza. La indefensión. ¿De qué me debo defender? Si no hay nada que me pueda atacar. La generosidad. ¿Qué puedo hacer sino extender el amor? No existe otra cosa que amor. La paciencia. Aquella frase de paciencia infinita, resultados inmediatos, está clarísima, ¿no? ¿Cómo no voy a ser paciente si el tiempo ya no existe para mí? Por tanto, todo llega cuando debe de llegar. Y la mentalidad abierta. Fijaros que la mentalidad abierta en realidad es como mm, hacer que el mundo ya no me afecte, dicho así muy resumido. Por lo tanto, el mundo ya no tiene importancia para mí, ya desaparece esta idea. Bueno, he dicho unas cuantas, yo creo que se entiende bastante. Entonces, ahora fijaros que incluso desde la totalidad, ahora si empezamos, yo recuerdo cuando empecé a estudiar el perdón, para mí el perdón era algo como bastante complicado, ¿no? Tenía que tener como muchas cosas en cuenta. Tenía un protocolo, fui con un maestro que me enseñó un protocolo que tenía 3 páginas, para que no se me olvidase nada, para que tuviese las ideas muy claras, para que no me perdiese. Pero fíjate que cuando tú estás ya en una conciencia tan alta, en realidad no existe. Y si existe algo, simplemente es como ignorarlo. Ya el perdón es simplemente ignorar todo lo que el mundo me pueda traer hacia aquí. Ya no necesito hacer nada más que eso. Todo se simplifica, como podéis ver. ¿Qué más? Ideas. Estas ya son como más indirectas, fíjate. Te reconoces en todo. ¿Por qué te reconoces en todo y en todos? Por aquella idea de que yo lo soy todo. Por tanto, algo que ocurre en mi hermano, directamente lo siento como mío. Fijaros que esto es una idea que a mí al principio me tocaba mucho cuando a veces se lo había escuchado a un maestro. Pero fijaros que yo, en la totalidad, solo puedo ver amor y expresar amor. Por lo tanto, incluso amo la ilusión. No puedo hacer otra cosa que amar la ilusión de mi hermano. Por lo tanto, puedo amar hasta el ego, fijaros, que esto era una idea que a mí al principio me rebotaba mucho y ahora la acepto con mucho amor. Otra idea, no necesito llegar a ningún sitio, a dónde voy a ir, y necesito transformarme. Lo único que tengo que hacer, si quiero, es reconocerme. Porque cuando yo me reconozco en realidad, estoy reconociendo en mí las infinitas posibilidades de esta mente cuántica. Y otra forma, otra idea, y son las formas. Fijaros que cuando yo estoy en la totalidad, amo todo lo que tiene forma, pero también todo lo que no tiene forma está dentro de mí. Los sentimientos, los pensamientos, las ideas, lo que no veo, todo está dentro de mí. No hay nada que esté fuera de mí. Todo está dentro de mi conciencia todo abarcadora. ¿Sí? Y fijaros que cuando yo hablo de conciencia todo abarcadora, para mí es como si fuese un campo donde se permite todo. El amor lo permite todo. El amor no excluye nada de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, luego tengo una práctica con esto. A ver qué os parece. Porque la conciencia todo abarcadora es una conciencia de amor. Todo lo que está ocurriendo es admitido. No hay nada que sea rechazado. Incluso las ilusiones son admitidas. No hay ningún rechazo, absolutamente nada. También esto me enseña la esencia de todo. ¿Cuál es la esencia de todo? El amor. No puedo ver otra cosa que amor. No estoy en la totalidad. También me lleva a otra idea y es que siempre lo he tenido todo. Nunca he dejado de tener nada. ¿Por qué? Porque lo soy todo. Ya no existe el personaje. Ya no existe nada separado de mí. También me enseña que mis inicios con pensamientos separados, fijaros, era muy agotador.
porque mi naturaleza es la unión, serlo todo, y fragmentarlo todo y darle significado a todo, eso significa un gran esfuerzo mental, donde, haciendo algo que en realidad no tiene una base. Y eso es muy cansado y muy agotado. Y fíjate que el curso siempre nos está llevando a esta idea de la unión y la totalidad. Todo, fijaros que todas las ideas siempre llevan al mismo sitio, a sentirme unido con todo. Es imposible que yo, siguiendo el curso, llegue un momento que me siente separado. Tardaré años, tardaré tiempo, da igual, pero llegaré a sentirme que yo lo soy todo. No hay nada que se escape de mí. Por lo tanto, aquí dejo atrás todas las etiquetas, todas las definiciones. Cuando lo soy todo, eso ya no se puede definir. No hay definiciones, porque si lo defino, en el momento que lo defino, realmente vuelvo, doy un paso atrás. No hay definición para nada, ¿sí? Entonces, fijaros que en realidad, cuando yo lo soy todo, en realidad, aquí es donde entra la idea de yo soy. No existe más que yo soy, que no hay nada que salga fuera del yo soy. Bueno, espero que todas estas ideas, he visto que me he ido hasta un poco definiciones indirectas del curso. Pero bueno, ahora me gustaría como hacer unas prácticas, porque fijaros, me he dado cuenta que el curso en todas las secciones hace muchas preguntas. Siempre hay muchas preguntas en el curso. Y fíjate que un día entendí y también escuché una maestra que explicaba y decía, hay preguntas que son muy transformadoras. ¿Por qué? Porque van a la raíz del problema. Entonces, tengo aquí 5 preguntas que yo las puedo llamar como preguntas transformadoras o preguntas que van a la realidad o no sé, o una indagación, no sé cómo llamarle, pero son preguntas porque fijaros que cada vez que tú haces una pregunta o pides algo, en realidad siempre tienes la respuesta. Por lo tanto, son de aquellas preguntas que ahora si queréis las practicamos, cerraremos los ojos y simplemente es hacer la pregunta y esperar la respuesta. Y la respuesta puede ser desde el canto de un pájaro, un sentimiento, un ruido, porque yo soy todo. Por lo tanto, la pregunta siempre va a ser respuesta por algo que forma parte de mí. ¿Sí? Vamos a jugar a esto, si queréis. Cerramos los ojos un momento y hay que entender siempre que la respuesta es perfecta. Todo lo que llegue siempre es perfecto. Y la pregunta sería, ¿es real y verdadero que yo soy un cuerpo? Y ahora esperamos la respuesta. Voy a la segunda pregunta. Venga. La segunda pregunta sería, ¿mi conciencia todo abarcadora puede caber dentro de un cuerpo? ¿Mi ser ilimitado y mi conciencia todo abarcadora puede caber en un cuerpo limitado? Tercera pregunta, ¿dónde empieza y dónde acaba mi conciencia? ¿Mi conciencia tiene límite? ¿Desaparece en algún momento? Cuarta pregunta, ¿hay algo fuera de esta conciencia todo abarcadora? ¿Hay algo que no pueda quedar fuera, que no entre allí? Y la última pregunta.
sería, ¿mi conciencia perdura en el tiempo o es eterna? Bueno, más o menos, estas son las preguntas transformadoras. Pero fijaros que me encanta porque todas las secciones tienen preguntas. Son preguntas que todas te llevan a dudar de esa ilusión que le hemos dado tanta fuerza, ¿vale? Ahora me gustaría hacer una, una meditación muy sencilla y que es muy directa con estas preguntas que he hecho hasta ahora, ¿vale? Entonces, si queréis, cerramos los ojos, quitamos la mente, hacemos unas respiraciones profundas y ahora vamos a percibir algo que siempre está con nosotros, lo que muchas veces no prestamos atención. Y es algo que los sentidos no nos pueden informar. Fijaros, ni la vista, ni el tacto, ni el oído nos va a dar esta información. Pero es algo que nosotros podemos sentir y podemos percibir. Fijaros, y es esa conciencia, ese campo de amor, esa, ese campo donde todo ocurre, donde no hay filtro. Y es un campo que está a nuestro alrededor. Yo estoy ahora en ese campo. La mesa que tengo delante está en ese campo. Los libros de mi habitación están en ese campo. Puedo ir extendiendo todas las personas que circulan por la calle, la montaña, el mar, mis emociones, mis pensamientos. Todo está en ese campo. Fijaros que es un campo que siempre está presente. Nunca se inmuta. Lo acepta todo. Es un campo que no tiene ni principio ni fin. Desde la última de las galaxias a cualquier átomo de mi cuerpo están en ese campo. Es el campo de las infinitas posibilidades. Es el campo donde todo ocurre. Sentimos que cuando nos conectamos, cuando percibimos ese campo, en realidad nuestra mente se calma, porque dejamos de mirar las formas, dejamos de mirar los cambios, el movimiento, lo que nuestros sentidos nos enseñan. Fijaros que cuando percibes este campo, en realidad tus sentidos se agudizan.
porque tus sentidos ya no están confusos y distraídos, sino simplemente están en el sitio correcto. El tiempo no afecta a este campo. Siempre ha estado aquí y siempre estará aquí. Un campo donde todas las respuestas aparecen. Campo no requiere ningún esfuerzo, donde no hay sacrificio. Es un campo que cuando te enfocas en él, la ilusión y el engaño pierden todo sentido. Un campo que solo existe la presencia, solo existe la hora. El pasado desaparece y el futuro también. Fijaros que ese campo, en el curso de milagros, sería el instante santo. Sintáis, vamos regresando. ¿Sí? ¿Qué tal? Experiencia. Bueno, tengo una última práctica, si os parece, y esta práctica es sentir, vamos a sentir que es vivir sin etiquetas, ¿vale? Entonces volvemos a cerrar los ojos otra vez, a quitarnos la Solo mente. Sí, cinco es muy minutitos, cortita, Fernando. muy- Gracias por esto. es muy corta, es muy corta. Si quieres si alguien quiere hacer preguntas, las pasamos adelante. No, 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 no vamos a hacer la práctica. vale, vale. Es muy sencillo, es una práctica muy sencilla. Fijaros, es simplemente empezar a hacer una descripción de todas las etiquetas que me definen. Por ejemplo, yo soy un maestro, un hombre, estudiante del curso, soy padre, soy pareja,
tengo unos estudios, una experiencia. Entonces, hacer un listado de todas las etiquetas, ¿vale? Y cuando esté acabado ese listado, más o menos, nos conectamos con nuestro interior y sentimos. ¿Cómo sentimos estas etiquetas? Simplemente sentirlas. ¿Cómo nos definen? ¿Qué hay dentro de mí cuando leo todas esas etiquetas que me definen? ¿Sí? Y ahora, con ese listado de etiquetas, decimos esta frase. En realidad yo no soy padre. Me había confundido. En realidad yo no soy un maestro de Dios. Me había confundido. En realidad yo no soy una pareja. Me había confundido. Y decimos esta frase con todas las etiquetas. Y cuando llegamos al final de la lista, sentimos. Cuando hemos sentido que es despejarnos de todas las etiquetas, entonces viene una pregunta transformadora. Y es la siguiente. Y es una pregunta que no debe ser contestada con la mente, sino simplemente es, en realidad, ¿quién soy? Y esperamos la respuesta. Sin time vamos a regresar. Claro, Ya llegamos todos aquí. bajado a la tierra ya. Bienvenidos. Tierra llamando. Muchísimas gracias, Ferran. Mira, este tema ha sido un tema eslabón, por como te digo que venimos haciendo la secuencia, estamos entrando en el quién soy, ¿no? ¿Quién soy? Y cómo me defiendo del quién soy, porque todo lo que viene es maravilloso. Yo te doy gracias personalmente. Me imagino que si hubiésemos podido abrir preguntas y respuestas, lo único que iban a hacer es felicitarte, así que yo te felicito por todo. Como somos uno, Gracias. sí, porque me pareció bellísimo, y sobre todo el paseo que diste por todos las ideas reales, ¿no? del curso. Una vez que llegamos allí, Jesús tiene el libro dividido prácticamente en tres, ¿no? La confusión, el deshacimiento y ubícate, ¿no? Ubícate en qué quieres. Entonces, qué belleza, porque recordarnos eso es precisamente abrir hoy martes todo lo que viene, chicos, no se vayan, quédense con nosotros porque ahora todo lo que viene es precisamente ir aportando todo lo que va a, digamos, a fijar, lo que hemos fijado y lo que estamos fijando, pero va a aportar a este mundo que le llamamos
como dice Jesús, sigue siendo un sueño, pero es un sueño feliz porque voy a seguir recordando en la unidad de lo que soy, que estoy jugando en el tiempo. Cuando hiciste esas preguntas, estaba clarísimo como a mí el Espíritu Santo me dijo, el juego es en el tiempo. Mientras estás aquí, el juego es en el tiempo. Salir del tiempo implica darte cuenta de quién eres, ¿no? Maravilloso. Gracias por tus ejercicios, por tu entrega, por tu amor, que sabes que siempre te lo digo, que estás tan bonito, tan dedicado, muchísimas, muchísimas gracias. Chicos, este workshop va a quedar grabado en nuestra sección de YouTube, en la parte de Encuentro Global, YouTube, Encuentro Global UCDM, también en el área de grabaciones de aquí, de encuentroglobalucdm.org, que es nuestra página oficial. Y les quiero recordar que si quieren ver los próximos workshops que vienen, están en el calendario de actividades, aquí en la página web, en el área de nuevas, o sea, en el área de actividades se llama. Eh, Casi que no me quiero despedir, Ferran, pero tenemos que irnos porque tenemos más workshop ahora. Te pido si te puedes quedar con nosotros porque ahora tenemos a unas maestras jovencitas hermosas que vienen de Panamá y vienen precisamente a darnos un paso siguiente a poder reafirmar todo esto que tú nos diste. Aquí no habría más nada que decir porque aquí está todo hecho y dicho, pero nos vamos a empezar a dar cuenta cómo ya, si de verdad lo queremos, estamos tratando todos los días de reafirmar lo que somos en un mundo feliz, porque es donde estamos y no hay nada que, con nadie que pelear, ¿cierto? Ni con nadie que defenderse. Y a nadie a quien esperar. Gracias de nuevo, maestro Bello. Les doy gracias a todos por acompañarnos, por escuchar a Ferran Soria desde España, que con mucho amor ha estado aquí para nosotros. Y si quieren ver su workshop anterior, como ya les he dicho, lo tenemos grabado en YouTube. Ferran, unas palabras para despedirte si quieres. Bueno, no sé, es que soy muy agradecido de entrar aquí. Es que lo hacéis tan bien y lo promovéis todo tan bien y dejáis espacio y sois tan agradables, tan maravillosas. Es que Gracias. cuando queráis yo siempre dentro. Gracias por todo. Os Te vamos bendigo a y volver a llamar. No te creas que dijiste que no te íbamos a llamar. Sí, yo te llamo, yo te llamo. vale, me quedo más tranquilo ahora. Claro, claro. Muchísimas gracias. Yo también les reitero a todos que gracias porque así como el maestro Ferran nos lo dice, hay otras personas que también nos lo dicen, ay, qué bueno el trabajo y tal. Realmente estamos coordinados con amor, o sea, estamos conscientes de que estamos trabajando solamente para darnos amor a nosotros, ¿no? A nosotros mismos y lo estamos haciendo con una guía tan estupenda y lo más lindo lo que sentimos, ¿no? Lo más lindo es que lo único que estamos haciendo es un llamado como de una fiesta. ¡Hey! Todas mis mentes que están por ahí disgregadas, vamos a unirnos, ¿no? Y por eso es que están notando que lo estamos haciendo y que todo sale pues bonito. Y es porque estamos haciéndolo con puro amor. Esto es un mensaje clarísimo de Dios para su hijo. Quiere hacerlo así y bueno, yo le doy gracias también de que nos está permitiendo a Pepi, que está por allí, Damián, que es el Comité de España, Jennifer, que está ahora mismo en Venezuela, Jorge, Marco, Miriam y todos los que están alrededor, Esther, Sharon, que están todos colaborando para que esto sea posible. Y todos ustedes, gracias por su inscripción, por estar aquí. Quedan algunos cupos para workshop. Hasta el 31 de julio vamos a recibir inscripciones para workshop. Vamos a cerrar porque tenemos pues cosas que hacer para el encuentro de septiembre. Así que gracias a todos, Ferran, de nuevo, bendiciones